Hola colegas. En este primer vídeo lo que vamos a ver es cómo poner una red wifi de manera segura, o cómo configurarla, mejor dicho, de manera lo más segura posible. Entonces lo vamos a hacer para el ejemplo con este router de Movistar, con el típico router HGU de Movistar, y da igual de qué compañía lo tengáis. Va a ser importante que tengamos la contraseña de acceso al router, no de la wifi, sino de acceso al router, que normalmente lo pone aquí abajo en una pegatina que dice configura tu router, en este caso, y la dirección IP, que es la dirección de la red de este elemento, de este router, que sería la puerta de acceso a internet, o también llamada puerta de enlace, y tendremos la contraseña de cómo entrar a este router. Con lo cual, lo que vamos a necesitar es tan sencillo como abrir el navegador que utilicemos y nos dirigiremos a la dirección IP que nos indica. Entonces, en este caso es la dirección IP 192, perdón, que tengo aquí cosas por la mitad, 192.168.1.1 es la que nos indica. Nos meteríamos aquí y aquí nos pide el panel, o nos da acceso al panel del login, o de acceso, valga la redundancia, al router de Movistar, en este caso. Entonces, bueno, le voy a poner la clave, que la tengo por aquí. Es así, 7N2, C mayúscula 2. Me da igual que lo sepáis, este es un router que tengo para entregar y por eso os lo estoy mostrando todo sin problema. No es mi router, ni vais a poder ver esta wifi cerca de nuestro local ni nada. Entonces, lo primero y más importante, y que siempre recomiendo para mantener una wifi segura, sería cambiar el nombre. El nombre de wifi, en el primer panel ya nos lo muestra, sería esto que dice aquí, nombre de wifi, también llamado SSID, os lo escribo por aquí como se dice, SSID. Esto es el nombre de la red wifi que vemos. Nombre de red, o también llamado SSID. Entonces, lo suyo suele ser cambiarlo. También para que pues nuestros vecinos o gente en una ubicación cercana no pueda ver que nuestra red, pues en este caso, es de Movistar. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta formación y hablamos desde un principio, lo que intentamos es minimizar los datos que un atacante malicioso pueda tener sobre nosotros, como puede ser incluso el nombre de la red o de la compañía que tenemos contratada. Movistar, pues bueno, ya tienen una pista que nosotros estamos contratados o tenemos contratado de internet con Movistar. Podrían intentar hacer un acceso no autorizado, pues eso, vía telefónica, hablar con Movistar, intentar, lo que se dice, hacer un ataque de ingeniería social, o hablar con Movistar, engañarle y decirle alguna cosa dándole nuestros datos y que nuestra red así y tal, y nos lo pone incluso cambiar. Entonces, eso siempre lo vamos a evitar. ¿Cómo le llamaremos? Os sugiero que pongáis un nombre como un alias, algo genérico. Me invento. Podemos llamarle Wi-Fi White. Me da igual. Podemos llamarle lo que os salga de las narices. Le ponéis por aquí un nombre. No recomiendo que pongáis lo dicho de siempre, apellidos de la familia, ni de la casa, etcétera. Yo, que suelo hacer muchas veces, pongo un nombre de wifi de una estructura cercana. Si me queda un colegio cercano, por ejemplo, y ves que tienen una wifi activa, pues yo, por ejemplo, y es de hecho lo que solemos hacer muchas veces así, es pues le pongo el nombre de la wifi del colegio que está al lado, o el nombre del colegio que está al lado. Entonces la gente piensa que no es una wifi que tenga algo que ver con nosotros, vamos. Entonces, luego otra cosa muy interesante a cambiar es un poco más, voy a decir, incómodo luego a la hora de tener que conectarnos con esta red wifi. En esto de la privacidad siempre vamos a tener que medir la balanza, ¿no? Entre privacidad y seguridad, y contra la comodidad que nos ofrece un sistema. Entonces, como digo, si ocultamos el nombre de la red wifi, esto nos va a ofrecer mayor seguridad, mayor privacidad, pero va a ser más incómodo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, por ejemplo, en un dispositivo móvil, o bueno, en un PC, da igual, vamos a tener que guardar el nombre vamos a tener que guardar, mejor dicho, la conexión de la red wifi. Esto para usuarios, voy a decir, con pocos conocimientos informáticos, suele ser un poco engorroso al principio, pero bueno,
lo puedes hacer en el móvil, incluso si te metes en las redes wifi, le das a guardar nueva red wifi, le pones el nombre que hemos establecido aquí y le pondríamos la contraseña. Entonces el móvil él se va a encargar de ver que esa red existe y se va a conectar a ella. El resto de usuarios, como no conocen esa red wifi y vamos a tener el SSID o el nombre oculto, la red no se va a ver. O sea, alguien que busque redes con su dispositivo, ya sea móvil, el que sea, si busca redes wifi alrededor, no la va a ver nuestra red. Entonces siempre muy interesante darle aquí a sí. En este caso, esto lo estoy haciendo como un ejemplo genérico, en este router de Movistar. Todos los routers tienen más o menos los mismos menús, así que vendría a ser lo mismo. Siempre nombre, ocultar la wifi o el nombre del wifi y tal. Y luego aquí podéis ver la clave que trae configurado por defecto este router wifi. Suele ser el que nos pone aquí debajo. O sea, este nombre que dice aquí, esta clave, que dice, bueno, el nombre Movistar 7B00, que es el que nos decía ahí al inicio, y luego nos dice que es una seguridad, que a esto vamos ahora, WPA2 PSK, y una clave, pues esto, 38THN, la que dice por aquí. Esa sería la clave que tenemos que insertar. Esta clave es bastante robusta, bastante segura. Yo no recomiendo cambiarla si el router lo tenéis guardado en un sitio, que no vaya a ser por hacernos ya el extremo de la paranoia, de que entre alguien a nuestra casa, un técnico, alguien, tenga acceso a nuestro router, lo pueda ver, le eche una foto y ya tenga fichada nuestra clave de la red wifi. Yo la dejaría tal cual. Como digo, es bastante robusta. Esto hay usuarios o clientes que alguna vez me lo preguntan, porque luego cuando se conectan con el iPhone dice, es una clave poco segura. No es que sea poco segura, lo que sucede es que iPhone tiene un sistema en el que si tú en la clave Wi-Fi no tienes puesto un símbolo, como puede ser una arroba o cualquier otro símbolo raro que le podamos meter, cualquier carácter especial que también se dice, además lo dice por aquí, introduce letras, números y caracteres especiales, arrobas, ampersand, exclamación, más, tal, para que la clave tenga seguridad alta. Sin esto, con el churro de caracteres que es este, ya digo que es harto difícil que nos la hackeen por el tipo de cifrado que lleva. Lo dicho, el iPhone puede decirnos misa, que si no lleva símbolos, esto es muy improbable que alguien nos pueda romper esta clave. Normalmente cuando nos hackean una red wifi es porque hemos puesto una clave que es una porquería de clave, lo que digo siempre, igual que para las contraseñas, no vamos a utilizar nombres, apellidos, fechas de nacimiento o de cumpleaños de familiares, nombres de mascotas, etcétera, o claves tan absurdas como 1, 2, 3, 4, 5. O sea, nunca vamos a emplear estas cosas. Lo dicho, es la balanza entre comodidad y seguridad. Es muy cómodo poner la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si alguien prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, que suele ser de las primeras que se prueban, pum, nos va a entrar dentro de la red. Mantener nuestra red protegida de hackers es el primer paso. Por eso este sería el primer vídeo de la sección de vídeos que voy a hacer, o de la selección de vídeos que voy a hacer. Porque eso, lo primero que tenemos que mantener, o nuestra primera infraestructura que tenemos que mantenerla segura, es la red a la que estamos conectados o se conectan nuestros dispositivos. Luego por aquí, estado de la red inalámbrica, también decir que podemos activar y desactivar. Si todos nuestros equipos van a ser ordenadores, ya sean portátiles o fijos, o televisores, y van a ir conectados por cable de red a nuestra red, pues es absurdo que tengamos la red wifi activada. También es de las opciones más seguras. O sea, si yo estoy de acuerdo, o me da igual el no tener wifi en el móvil y navegar siempre por datos, pues si esa opción me convence, pues puedo desactivar directamente el wifi del router y a correr. Vamos a tener la red todavía más segura, porque incluso aunque estuviera oculta, se podría buscar de alguna manera. Entonces directamente lo vamos a desactivar. Hay analizadores de red, etcétera, que podrían ver que hay una red ahí, que aunque no se sepa su nombre, un atacante podría quizá empezar a atacar dispositivos conectados a esa red. Hay tipos de ataques bastante sofisticados. Sobre la clave, que se me ha olvidado decirlo, es muy difícil y muy improbable que nos hackeen esto, porque normalmente, al ser un cifrado WPA2, que vemos ahora la parte de la seguridad, que esto
es el cifrado, o sea, cómo se cifran los datos entre dispositivo y router, el cómo esos paquetitos de datos que se mandan entre el móvil, por ejemplo, y el router, cómo van cifrados, cómo van empaquetados. Esto habría que hablar de cifrado. Por mantenerlo resumido, yo creo que todo el mundo entiende lo que es cifrado. Pues bueno, le hacemos una serie de cálculos matemáticos a esos datos a enviar para que si alguien intercepta estos datos por el camino no pueda leerlo, vea algo ininteligible, o sea, que no pueda ver esos datos realmente lo que dicen, ¿no? O lo que llevan. Entonces, la seguridad la podemos poner sin cifrado. Esto sería el peor de los casos. Sin cifrado significa que no vamos a tener ni clave. Veis que ya la clave la quita, o sea, sería una red, lo que se suele decir, una red abierta, a la que tú dejas la red pública abierta. Cualquier persona se puede conectar a esta red wifi y un atacante malicioso podría hacer lo que se llama snifar datos, o sea, podría ver qué datos andan por el aire, por esa red, si él estuviera conectado a esta red abierta, y podría ver si los datos no se envían cifrados entre cliente, ya pues me refiero a un navegador que va sin cifrado SSL, pues irían los datos en texto plano, como puede ser un usuario y contraseña en una web en la que no va cifrado lo del candadito de aquí que vemos esto en No es Seguro. Esto es porque no hay una conexión cifrada entre nuestro navegador y el router en este caso. Con lo cual, el candadito ese, si no fuera cifrado, un atacante al interceptar o snifar esos paquetes vería la clave en texto plano y ya nos podría robar la contraseña que hubiéramos enviado. Bueno, me ha echado por el tiempo de inactividad. Me vuelvo a meter por aquí. Estoy mirando por aquí la clave de la red wifi, que la estaba poniendo mal porque iba con mayúsculas. Taca. Esta clave que he metido aquí también vamos a ver cómo cambiarla. Otra opción muy interesante es cambiar esa contraseña de acceso a la configuración del router. Por lo mismo, porque si un atacante malicioso que llegase a tener físicamente acceso a nuestro router, si viera detrás la contraseña, se podría conectar. Y incluso por wifi, si es que ha accedido ya a la red wifi, y sin nosotros darnos cuenta y desde el exterior de nuestro local o domicilio podría entrar y al tener la contraseña de acceso al router podría generarnos un ataque. Incluso a una persona que a simple vista o en un principio no parece ser un atacante malicioso, o yo que sé, un técnico que te viene a tu casa. O sea, en esto de la privacidad lo que os pido es que no os fiéis de nadie. O sea, no os fiéis ni de mí, no os fiéis de nadie nunca. Fiaros de vosotros y de nadie más. Entonces, si alguien se conecta a esta red, yo que sé, tenéis un bar y le dais acceso a vuestros clientes a la red wifi, si un cliente, por un lo que fuere, coge el router, ve la contraseña, ya podría entrar dentro del panel de configuración. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un piso que he alquilado para unas vacaciones, pues dejan el router ahí puesto. De hecho, fue hace no mucho, en un Airbnb en el que tenían este mismo router, el HGU de Movistar. Entonces yo podía meterme dentro de la configuración del router porque habían dejado la clave del router tal cual, y yo podría haber configurado ciertas cosas en las que todos los visitantes que fueran después de mí, pues yo les podría redirigir su tráfico a ciertas páginas o hacerles ataques de spoofing o de DNS spoofing, que se dice, o otro tipo de cosas que veremos un poco más adelante. Entonces, lo dicho, cambiar esta clave también muy interesante. El tema de la seguridad que estaba comentando, sin cifrado, una red abierta, malo. También vamos a evitar siempre el nosotros conectarnos a redes públicas. No sé qué me está diciendo ahí, bueno, sin más. Vamos a evitar meternos a redes públicas siempre que tengamos que acceder a páginas un poco sensibles. Es decir, si yo me conecto a una red pública y no voy a meter ni un usuario ni clave y yo que sé, voy a ver el Netflix, que no lo haría tampoco, pero tampoco es tan grave o tan crítico o tan peligroso. Pero lo dicho, nunca yo personalmente me conectaría a una red pública, ya sea de una cafetería, un restaurante, de un aeropuerto. Yo os lo recomiendo que no lo hagáis, porque
eso, pueden volar datos sensibles y un atacante malicioso conectado a esa red, como he comentado antes, podría capturar datos sensibles. También se podría hacer si os conectaseis, y veremos más adelante cómo utilizar una VPN, una red privada virtual. Podríamos conectarnos en una red pública y vía VPN, con alguna ubicación, navegar con cierta seguridad, porque el tráfico entre nuestro dispositivo y esa ubicación o punto de salida a internet que nos ofrece la VPN, iría todo el tráfico cifrado. Pero lo dicho, yo por defecto no lo haría. Siempre pues compartiría datos con mi móvil, me conectaría, pues si tengo un portátil, mi portátil con mi móvil para tener internet y ya está. Y lo haría siempre y exclusivamente de esa manera. Más cosas. Estaba comentando aquí el tipo de cifrado. El tipo de cifrado WPA2, que es el que hoy día viene por defecto, incluso el router más nuevos nos permiten configurar WPA3, no se puede romper su cifrado, o sea, no se puede llegar a sacar la contraseña, o es harto difícil, es muy muy difícil sacar la contraseña, básicamente porque el tipo de ataque que hay que realizar para sacar la clave suele ser un ataque por fuerza bruta y un ataque de diccionario, que se dice también. Si aquí hubiéramos puesto una patata de clave, bueno, ya veis qué tipo de clave está en el cifrado web, que ahora hablo de ello. Como digo, si hubiéramos puesto una patata de clave, como puede ser aquí para este cifrado web, si tuviéramos VPA2 pero hubiéramos puesto una clave de este tipo, un atacante tiene que generar un diccionario anteriormente para poder hacer pruebas y dar con esta contraseña. Eso se hace capturando paquetes de lo que se dice el handshake, o cuando tu móvil o el dispositivo que se vaya a conectar se conecta, siempre diré móvil porque es lo más cómodo, pero un móvil se conecta con el router, hay un intercambio de datos para cuando se conectan, en el que un atacante malicioso captura esos datos, y con eso y con un diccionario, ya digo, esto es algo bastante más complejo que no voy a entrar en ello de ninguna manera. Porque esto se trata de una formación, voy a decir, asequible para todo el mundo en cuanto a conocimientos, y no me meto en ello, pero bueno, que sería muy muy difícil que con un cifrado WPA2 o WPA3 nos lo rompieran la contraseña o nos llegaran a sacar la clave. El cifrado WPA se sabe ya roto antes. No sé exactamente cómo, pero se puede cifrar y descifrar de una manera más sencilla, voy a decir. Y el cifrado web, que es el que venía antes en todos los routers, por favor, ni lo utilicéis. De hecho, no sé cómo el router de Movistar nos permite ni seleccionar un cifrado web. El cifrado web es un cifrado muy, muy bajo o muy inseguro, que se rompió hace ya muchos años. Y de hecho era tan fácil como capturar un número X de paquetes con ciertos programas que hay por ahí, y en el que cuando llegabas a un número de paquetes capturados, el algoritmo, como ya se había roto, te sacaba muy rápido la clave o la contraseña de la wifi en texto plano. De hecho, yo en un proyecto en el fin de grado fue eso. Demostré cómo se rompía cuando un atacante se conectaba a una red wifi, atacándole a él y capturando el handshake un cierto número de paquetes. Sacabas la clave en cosa de 5 o 10 minutos. O sea, si estaba relativamente cerca también de la red wifi, porque la distancia es un hándicap, pero bueno, que es muy muy fácil romperla, este tipo de clave. Y de hecho en los routers viejos ADSL de Movistar, por contar como anécdota, que traían la seguridad, o como seguridad, el cifrado web, todas las redes se llamaban WLAN no sé qué, y entonces se había generado unas contraseñas pseudo aleatorias, que era una patata de contraseñas que se generaban dependiendo o en base, mejor dicho, al nombre de la red wifi del router. Y entonces había incluso un programa muy gracioso por ahí que se llamaba WLAN Decrypter, en el que si tú, sabiendo la red wifi, o sea, te acercabas a un sitio y veías una red Movistar, WLAN no sé qué, metías en ese programita WLAN 00E, me invento, y pum, y te sacaba la clave del tirón. Era un chiste, era un puñetero chiste.
Para empezar sería eso, o sea, que mantuviéramos nuestra red wifi de esta manera segura. Por otro lado, lo que he comentado de cambiar la contraseña de la red wifi, no me voy a meter en todas estas opciones porque ya ahí podríamos entrar en muchas historias. Lo de este cambio que he mencionado hasta ahora, estos cambios, lo recomiendo tanto en la red wifi como en la red wifi plus. Wi-Fi o Wi-Fi Plus en los routers de Movistar significa o se refiere a las dos bandas, a la red 2.4G, que es una banda de menor velocidad, o la banda 5G, que suele ser la Plus, la red Plus, que hoy en día casi todos los dispositivos admiten este tipo de conexión por este canal o a esta velocidad, que es más rápida la conexión wifi. Entonces, bueno, haríamos lo mismo para las dos, esto sin ningún misterio. Luego tenemos aquí el tema de la wifi de invitados, que muchos routers lo traen hoy en día. Podríamos generar una red independiente a nuestra red, en el que a esos invitados les mantienes en una red aparte de tu red. Entonces, al independizarlos, unos dispositivos no se verían con los otros. Así mantienes a los usuarios invitados que se puedan conectar, los ofreces wifi, pero los mantienes aislados de la tuya. De manera que no podrían ni ver tus dispositivos ni de otra manera atacarlos. Y lo que he comentado al principio del cambio de la contraseña del router que pone aquí debajo, y que eso, que si alguien la tuviese podría hacernos algunas configuraciones o aquí algunas pírulas bastante curiosas. Le daríamos aquí, el router de Movistar lo tiene aquí. Le damos aquí a cambio de contraseña del router y nos dice aquí, nos pide como todo tipo de paneles de cambio de contraseña, pues la contraseña anterior, que es esa que está aquí por aquí debajo puesta, que en este caso es AZJ7 no sé qué. Pues bueno, la pondré aquí y le pondré una nueva clave. Como digo, muy muy recomendable. Esto lo anotamos, lo dejamos bien guardado en un gestor de contraseñas a ser posible. Y de manera que si alguien intenta interceptar la configuración del router y tocarla, no podría. Solo sabríamos nosotros llegar a ese panel de acceso que hemos visto al principio. Y con esto, y ya terminamos, me voy a meter aquí en Red LAN, en una configuración interesante. En Red LAN o configuración de red local, normalmente suele poner LAN en el que se configuran. Veríamos este tipo de configuración y ahora me meto con esto último de los servidores DNS, que va a ser, y vamos a entrar en profundidad en ello en el siguiente vídeo. Y vamos a ver por qué cambiarlo es muy recomendable. De hecho, aquí te dicen ellos, no se recomienda no modificar, o sea, es de broma, ya os digo por qué recomiendan no modificarlo. Y bueno, vemos el porqué. Aquí en dirección IP o gateway, esto es la dirección IP del router, que veis que es donde nos hemos metido aquí al principio, al acceso al router. No quiero explicar o profundizar en el tema de redes. Esto de dirección IP vamos a saber o vamos a explicar básicamente que todo ordenador dentro de una red, ya sea una red local, cuando digo red local es una red, pues eso, como el nombre dice, local, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra empresa, dentro de donde sea, que todos los ordenadores y equipos tienen una dirección IP entre la que ellos, los dispositivos, hablan. O sea, los ordenadores no entienden de nombres. De nombres me refiero que cuando nosotros en el navegador aquí ponemos google.com, por ejemplo, hay un servicio, hay unos servidores que se llaman servidores DNS o servidores de nombre de dominio, a los que nosotros realmente cuando en un navegador, por ejemplo, ponemos google.com y lanzamos la petición, este navegador lo que hace es a nuestro ordenador se lo pide, a nuestro sistema operativo, vamos a decir, y nuestro sistema operativo a la DNS que tengamos configurada en la configuración de red de la tarjeta de red va a hacer una petición con internet, con el servidor DNS, que son estos servidores que hay aquí, le va a preguntar a ese ordenador que tiene este tipo de nombre, o sea, ya digo que entre ordenadores y dispositivos solo saben de números de este estilo. Le pide mi ordenador, le dice a un servidor DNS, oye, tradúceme, ¿qué ordenador tiene el nombre google.com? Y el servidor DNS, que se encarga de traducir esos nombres, que esto ya entro en profundidad en el siguiente vídeo, te va a responder con, oye, pues el número del ordenador o el servidor de Google, cuando tú pones google.com, es este numerito y te lo devuelve y te dice, es el número, me lo invento, por ejemplo, el de las DNS de Google, sería el 8888, pues te dice google.com es el 8888, me invento.
Entonces, volviendo aquí al tema, el dirección IP de este router es la 192.168. Le llama gateway o puerta de enlace. ¿Por qué? Porque el router es la puerta de enlace o es el que nos da acceso a internet. Entonces es esa puerta de enlace a internet. Creo que es bastante sencillo de explicar. Luego está el tema de la máscara de subred, que no me voy a meter con ello en lo que es. Luego, el servidor de DHCP. Esto es un servicio que tienen los routers, o sí, por simplificar, es un servicio que tienen los routers cuando nos conectamos en la red, que se encarga de darnos una IP a cada ordenador. O sea, yo cuando me conecto a una red, ya sea por wifi o por cable, el router en este caso nos va a entregar una dirección IP para que nosotros, pues nuestro equipo, obtenga una dirección IP. Esto lo podríamos ver aquí, pues ya sea accediendo al símbolo del sistema o una ventana de comando o de línea de comandos, ponemos ipconfig, pues ya nos dice que el router nos ha asignado la dirección esta, o la 192.168.134. ¿Por qué? Porque veis aquí que dice DHCP está activado. Pone lo de activado o desactivado porque podría haber un servidor de DHCP. No voy a entrar en eso. Y nos dice que la dirección de IP de inicio del rango sería la 1.33, con lo cual nos va a dar la 1.33 o la 1.34 hasta la 1.199, o sea, nos daría una IP dentro de este rango. Y se reserva un rango, o sea, todas las IPs fuera de este rango. Desde la 1.1, que la 1 siempre va a ser reservada para la puerta de enlace, por lo general, digo siempre, hay casos particulares. Y se reservaría desde la 1.2 hasta la 1.32 y decir que aquí van las IPs, van desde la 1 hasta la 254, que sería la última. Pues eso, de la 191, o sea, de la 200 hasta la 254 también se la reservaría. No me meto en eso. Normalmente lo que se harían, como yo puedo asignar una IP de manera manual, esto sería tema de redes, pero bueno, o sea, si yo me la puedo asignar de manera manual, yo me pondría una IP de fuera del rango del DHCP. ¿Para qué? Para que no se pisen. O sea, ¿qué suele suceder muchas veces? Que si un ordenador yo le asigno una IP de manera manual, en una IP que entra dentro del rango, imaginemos aquí en la 35, y yo apago mi ordenador, se conecta a un dispositivo por wifi y pum, y el router la asigna a la 35. Cuando mi ordenador se enciende, como le tengo puesto que mi ordenador es la 35 de manera manual, ahí se genera un conflicto. Entonces mi ordenador, como ha entrado el último a la red y ya hay otro dispositivo con la 1.35, y al existir ese conflicto, porque nunca puede haber dos dispositivos con el mismo dirección IP, no podría navegar, yo me quedaría sin internet. Resumiendo, y siento irme así un poco por las ramas, pero suele ser interesante explicarlo. Aquí en el panel de control, si voy aquí a centro de redes y recursos compartidos, esto en Windows, estoy hablando, esto cada sistema operativo lo tiene en un lugar. Como la mayoría viese a trabajar desde un Windows, pues lo explico en un Windows. Eso, vamos aquí al panel de control, centro de redes y recursos compartidos, cambiar configuración del adaptador, y aquí es donde configuro las propiedades de la tarjeta de red, o de la conexión de red, mejor dicho. Entonces le doy aquí clic derecho, propiedades. Aquí por lo general recomiendo siempre deshabilitar el protocolo de internet versión 6, no me meto en qué es eso, y en el protocolo de internet versión 4 pincharía, y aquí, como digo, veis que está en obtener automáticamente, con lo cual cuando me conecte el router me la entrega, o la puedo poner de manera manual, que es lo que estaba explicando. Yo le tendría que poner una dirección en ese rango, o en esa subred, mejor dicho, pero bueno. Le pondría aquí, en ese rango de esa subred, pues le pondría la 1.2, me invento. La máscara subred, veis que la rellena él en automático, no voy a meter con tipos de redes, la rellena así por el tipo de red que detecta que es. Y la puerta de enlace, lo que hemos dicho, la 192.168, la puerta de enlace es la que me da acceso a internet, en este caso el router, la 1.1. Y aquí es a lo que voy de los servidores DNS, y hablamos, digamos, largo y tendido en el siguiente vídeo. Pondríamos los servidores DNS preferidos. Para mí le pondría los de Quad9, que luego hablamos de todo esto, es muy interesante, y hoy en día le pondría siempre estos, los 9999, y como servidor DNS alternativo la 1111. Entonces, esto lo dejamos para el siguiente capítulo, esto lo ponemos así, sin más historia. Y en el siguiente capítulo también, si queréis, me meto aquí otra vez al router
y explico el por qué nosotros en el router algo a configurar como modo adicional, o yo lo haría siempre, vamos, recomendado por todo lo que os voy a comentar en el siguiente vídeo, sería cambiar los servidores DNS. En el router que estamos haciendo le pondría la 9999 y la 1111. ¿Para qué? Para que yo cuando me conecte o todos mis dispositivos se conecten contra el router, el servicio de HCP me entregue estas DNS por defecto y no me entregue las que quiere la operadora. Por hacer un breve resumen y por qué no quiero que me entregue la operadora sus DNS, que estas son las típicas DNS de Movistar, las 80, 58, 61, tal, porque el servicio DNS que he comentado, que yo le hago una petición y él me devuelve, o sea, yo cuando le digo, ¿quién es google.com? Él me puede devolver con lo que él le dé la gana, o sea, con lo que Movistar le dé la gana, con lo cual, y aparte le estoy haciendo una petición a Movistar. Se dan esas dos cosas que, digamos, no protegen nuestra privacidad. Por un lado, si yo le pregunto a un servidor, en este caso de Movistar, oye, ¿quién es la página google.com? Pero yo le puedo estar preguntando, oye, ¿cuál es la página esta rara que me gusta ver .com? Y entonces Movistar sabe a dónde estoy entrando, sabe constantemente, por las peticiones que le hago desde el navegador, este usuario, este cliente, qué páginas visita. Y luego esto él lo vende a publicitantes. De hecho, he contratado hace no mucho una fibra, una compañía, que no voy a decir su nombre, pero aquí en su panel del router ni me permite cambiar las DNS. O sea, te dice, por su seguridad no le permitimos cambiar las DNS. Digo, ¿cómo que por mi seguridad? Será por tu interés, no me permites. Porque ellos, claro, viendo que yo visito muchas páginas de coches, pues pueden vender a publicitantes, oye, este cliente mío ve muchas páginas de coches, entonces me pueden hacer publicidad dirigida y ellos vender esos datos a terceros. Es un dato que aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. Porque igual que veo que he dicho de coches, puede ser de cualquier otra cosa. Y entonces lo que vamos a intentar con este curso es que toda la información sobre nosotros se mantenga privada. ¿Con respecto a quién? Con respecto a compañías telefónicas, con respecto a atacantes maliciosos, con respecto a gobiernos, también voy a decir. Y bueno, eso... en la introducción ya lo comento, el por qué los principales peligros o contra quien nos tenemos que proteger serían estos agentes, ¿no? Grandes compañías para que no nos vendan y no seamos atacados, voy a decir, no seamos targeteados con publicidad dirigida hacia nosotros, contra atacantes maliciosos que puedan obtener información sobre nosotros y utilizar ella en nuestra contra, y también contra gobiernos, porque estamos viendo cómo hay países y hay, por ejemplo, Europa, pues eso, cada vez hay más censura, cada vez vamos a voy a decir a sistemas más restringidos, más... No quiero decir palabras, porque esto puede que se publique por ahí también. Bueno, los que me entienden o me quieran entender, que lo entiendan. Pero vamos a sistemas cada vez más autoritarios. Nada, me voy a meter de nuevo aquí. Y donde me había quedado, esto de la red local, pues eso, que por qué no recomiendo utilizar estas, básicamente sería por eso. Estaba hablando que no quiero, porque no quiero que yo cuando mi ordenador haga una petición la haga contra un servidor DNS de la compañía que utilizo, o sea, y utilizaría DNS de estas privadas, que como digo en los siguientes vídeos nos metemos a pleno con ello. Utilizaría, por ejemplo, el servidor DNS privado y anónimo Quad9, muy interesante, 9999, y como secundario yo suelo poner los de Cloudflare. En el siguiente hablaré. Cloudflare también tiene cosas muy chulas y hablaremos de otros servicios o empresas que ofrecen servicios de DNS.
por lo general gratuitas. Voy a intentar que todas las herramientas sean gratuitas, o intentar en medida de lo posible que sea lo más gratuito posible. Si hay herramientas de pago, también os recomendaré el que utilicéis herramientas de pago, por supuesto, porque también si queremos cierto nivel de privacidad, para algunos usuarios quizá no, pero para otros sí, nos interesa, pues hay que pagar. Son herramientas que oye, su valor tienen y es recomendable pagarlos. Se me ha ido el hilo. Estaba comentando el tema de las DNS. Sí que por un lado no queremos que la compañía, el otro que se me ha quedado en el tintero, que la compañía ni lo sepa ni nos entregue lo que, porque podría ser la compañía o podría ser un atacante malicioso, como he comentado antes, porque si yo aquí monto un servidor DNS de ese tipo en mis instalaciones, por ejemplo, y yo en el router de una persona, de un cliente, de alguien, yo le pongo la dirección IP de mi servidor DNS, le puedo hacer que cuando él haga la petición, como comentaba antes, de, por ejemplo, facebook.com, me invento, hace la petición, se la hace a mi servidor DNS, que podría ser aquí un numerito que apuntaría contra el cortafuegos de mi empresa, lo que fuere, y le ofrecería un servicio en el que yo le digo, vale, facebook.com no es la dirección esta. Ahora no tengo internet aquí en esta máquina, perdonad que os lo voy a... Vale, nada, no lo voy a tirar, pero bueno, si yo para ver una dirección IP, si pongo ping, si pongo facebook.com, pues bueno, como no tengo internet, porque estoy conectado a este router que no tiene internet ahora mismo, pues me devolvería una dirección IP. Yo le podría decir, oye, la dirección IP de facebook.com es esta, y mostrar una página falsa que aparentemente es la original de Facebook. O sea, yo podría hacer una copia exactamente a la web de login de Facebook, presentársela a ese usuario que navega porque me ha preguntado a mí quién es facebook.com, yo le muestro una página falsa porque le he cambiado los servidores DNS, y entonces él me metería su usuario y clave y yo podría mandarle a una página de error de login de Facebook donde él piensa, uy, he metido mal la clave, y yo mandarle a la página ya verdadera donde él se mete y no se acaba de dar cuenta de que yo le he robado su usuario y clave de Facebook, por ejemplo. Eso es lo que se llama un ataque de DNS spoofing, y lo veremos en profundidad en el siguiente vídeo. Con lo cual, otra recomendación del tema de los routers sería utilizar routers propios. De hecho, donde digo que yo he contratado otra red wifi o otra red de fibra de una compañía, como no me permitía la red wifi, o bueno, a la red en general, ponerle mis DNS, sino que me obliga a usar las suyas, pues lo que he decidido es que quito el router de la compañía, pongo un router mío propio, ya sea sustituyéndolo o poniéndolo detrás del router de la compañía. Eso ya sería tema más avanzado, pero recomendaría utilizar otros routers, ¿no? Que no fueran de esta compañía. Perdonad ahí que he hecho un pequeño corte, que lo que estaba buscando es otro par de cosas en los apuntes que tengo para que no se me olviden qué tipo de cosas explicaros, porque todo esto que os he explicado va a ir también un poco por niveles. O sea, para mí esto se consideraría un nivel básico de protección, todo esto que he contado. Vamos a ver los niveles básicos de protección que ya os los he contado en la introducción. Serían contra un perfil de riesgo bajo, medio o alto. Para perfiles de riesgo alto, ya recomendaría o esto que he comentado de cambiar los routers y hacer todas tus configuraciones. Bueno, no sería o sea, lo recomendaría sí o sí. O podréis utilizar routers propios, pero ya con firmwares open source, como pueden ser OpenWRT. Ahí es un firmware o un tipo de software que se integra o se instala, mejor dicho, en routers de algunas compañías.
Hay unos routers de marca de Link. Yo esto lo hice hace bastantes años en los routers de un hotel. Pues bueno, les actualicé el firmware a todos los routers de ese hotel para que me permitieran hacer nuevas configuraciones o configuraciones distintas. Entonces, OpenWRT, un proyecto muy interesante. No vamos a hacer una configuración paso a paso de este tipo de cosa porque ya es algo como bastante avanzado o para usuarios muy avanzados. Y también podríamos utilizar otro tipo de firmware para routers que se llama OpenSense. OpenSense.org también podríamos utilizar este firmware en un tipo de routers. Tanto en una página como en la otra nos indican qué hardware o qué routers son compatibles con esto. Y sin más, nos vemos en el siguiente router. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos profundamente sobre las DNS, cómo evitar ataques de DNS spoofing, que ha sido lo que he comentado un poquito por encima, y qué herramientas utilizar. Haremos una pequeña introducción y luego iremos herramienta por herramienta. Ya usaremos Quad9 y otras, Cloudflare y todas las posibilidades que nos permite, así como NextDNS o el uso también de un Pi-hole, que eso es bastante avanzado, en el que no voy a hacer un vídeo dedicado, porque entonces si no la formación se iría muchísimas horas. Pero bueno, entiendo que espero que se hayan entendido los conceptos básicos y a cambiar en un router y que os quedéis con ello, hayáis tomado apuntes y solo estos pequeños cambios nos van a ofrecer una bastante mayor seguridad dentro de nuestra red, vamos. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Gracias.